Soy Sofía Diamante y esto es Hecho en Argentina, una charla con los fundadores de las marcas nacionales más emblemáticas. Bienvenidos a todos a una nueva temporada de Hecho en Argentina. Hoy tenemos el placer de hablar con Florencia Esteves Curelec, cuyo abuelo, Juan Curelec, es uno de los fundadores, o fue el fundador, el fundador de Playland. Son los juegos de diversiones típicos que uno en su momento jugaba cuando iba a la costa. Hoy ya están en todos lados, shoppings, no sé, supermercados. Vamos a ver. Bien, hay un poco de todo. Hay un poco de todo. Sí, está más variado. Así que bueno, Flor, primero gracias por haber venido. Gracias a ustedes por la invitación. Y empecemos. Tu abuelo había leído que a los 16 años empieza en el rubro. ¿Quién es tu abuelo? ¿Cómo se le ocurre la idea? Todo tuyo. Te cuento. Creo que empieza mucho antes, en realidad. Mi abuelo, hijo de húngaros que llegaron después de la Primera Guerra Mundial acá a la Argentina. Gente muy trabajadora de otra época, ¿no? Esta cosa de la mujer que le había tocado, digamos, quedarse en la fábrica. Así que llegan acá, se ponen a trabajar, viven un tiempo en Entre Ríos y después se vienen acá a vivir a Capital Federal. De hecho, se vienen a vivir a donde nosotros hoy tenemos los talleres todavía. Wow. O sea, seguimos como en el mismo lugar. Porque esto en época, dijimos, antes de 1930. Mi abuelo es del 30. Tu abuelo Y creo que vinieron, primero estuvieron en Entre Ríos y habrán venido acá cuando mi abuelo tenía 5 o 6 años, o sea que imagínate, o sea, no sé, claro, si es del 30, estamos en el 25. Ahí, o sea... Muchísimos años. Bien. En Belgrano. Y el papá de mi abuelo era carpintero y en realidad un poco la conexión con todo lo que tiene que ver con la electrónica y con los jueguitos viene de ahí, porque el papá de mi abuelo trabajaba para un señor que fue uno de los primeros hombres, era estadounidense y que importaba lo que sería lo más parecido a lo que hoy conocemos como un flipper. Flipper es el que tiene los botones el a pinball, los costados. El pinball, claro. Los botones al costado para que la pelotita no baje. Exactamente. Wow. Bueno, el señor importaba los flippers de esa época, que no son ni las luces, digamos, ni no tenían la electrónica que tienen los de ahora. Y entonces el papá de mi abuelo empezó, como era carpintero, trabajando para él y también armándole un poco lo que tenía que ver con la estructura, ¿no? Para intentar replicar modelos y todo, armando estructuras similares acá. Entonces, ahí como que llega el primer contacto de mi abuelo un poco con lo que es lo que conoceríamos, como a mí me gusta decirles medio vintage, videojuegos, ¿no? Bien. Como que hoy la palabra videojuego medio que las nuevas generaciones no... Creo que la toman para otro lado del videojuego, pero nuestra generación todavía entiende que es el pinball, claro, los arcades, ese tipo de juegos. Perfecto. Así que como que ahí tiene su primer contacto. Después, este señor para el que trabajaba mi abuelo americano muere y la gente que se queda con la empresa de él le ofrece a mi bisabuelo mudarse al taller y quedarse un poco con el manejo de, digamos, como ayudar y trabajar con esta empresa. O sea que mi abuelo básicamente vivía en un lugar donde había videojuegos. Excelente. O sea, estaba en contacto 24/7 con la industria. Se empieza a dar cuenta también que le gusta mucho todo lo que tiene que ver con la electromecánica. Y de hecho él, cuando es un poquito más grande, se va a trabajar para otra empresa que producía todos, digamos, cuestiones electromecánicas que las estaban produciendo en la Argentina porque la importación no estaba permitida. Entonces, como que él empieza como a tener sus primeros pasos con todo este contacto con todo lo técnico electrónico y también eso lo lleva a estudiar para técnico electrónico. Perfecto. Entonces, como que más o menos ahí fue como el primer contacto. Y termina de estudiar y le ofrecen trabajar para esta misma empresa, obviamente, de los jueguitos. Fabricando ya lo que antes importaba. Exactamente. Sustitución de importación. Siempre, o sea, todavía mix. En ese momento había como un mix, pero siempre se intentaban como de replicar cosas, obviamente siempre también para abaratar cosas. Sí. Buscando mejorar y también producir desde acá. Así que ese es como su medio... La historia de Juan. De mi abuelo con su papá, ¿no? Como esta primer relación con todo lo que tiene que ver con los juegos. Pero quedó para toda la vida. Quedó. O en algún momento cambia de rubro. En realidad, él siempre cuenta que cuando le toca hacer el servicio militar, que era obligatorio, no era optativo. Porque Juan, ya tu abuelo nació en Argentina. Él ya es argentino. Sus padres son los inmigrantes húngaros. Exactamente. Uh-huh. Que él siempre cuenta que dentro de todo para él fue bastante accesible porque como era técnico electrónico,
sé si un general o no sé qué, como que me dijo que se los llevó a la parte para que arreglara las radios. Entonces siguió como medio fogueándose con todo esto de lo que era la electrónica. Pero paralelamente se quiere independizar y fabrica algo parecido a lo que serían los metegoles y empieza a armar lo que realmente es el principio de la empresa de él, que es lo que se llaman los circuitos, que era poner metegoles, fonolas, las fonolas las que pasan música, Sí, perfecto. y flippers en distintos puntos digamos, de la provincia, digamos, tenía circuitos, ¿viste? Él se En subía bares. sí, ¿En bares, bares? en estaciones. ¿Estaciones de servicio? No, estaciones de tren. Se ¿Estaciones? usaba mucho. Viste que en la estación de tren antes estaba el barcito, Claro. que la persona salía de trabajar, los hombres pues, volvían de algo, se tomaban algo, una musiquita, un flipper, bueno, como más rústico, no muy distinto a lo que conocemos ahora, pero bueno, él tenía sus circuitos y iba comprando sus máquinas, armando sus máquinas y bueno, y se fue armando un super circuito que obviamente más o menos creo que ya para cuando terminó el servicio y todo, ya tenía como un circuito como de Varios 15 más. lugares así en donde él iba, recaudaba y arreglaba sus propias máquinas. Perfecto, claro. Eh, Todo con monedas a todo esto, otra época, porque sí. a los que nos escuchan hoy no se deben No, imaginar no, que iba- o debe sea, tener una moneda, fichas, bueno, todo eso. Todo, Todo eso, increíble. todo eso. Y bueno, después sí, en el 69 viaja por primera vez a Estados Unidos, que viajar aparte en ese momento no era como viajar para nosotros, que se volvió algo como mucho más accesible y que la gente conoce, era como todo un acontecimiento, Sí. viajar, y trae ya máquinas. O sea, máquinas a lo que estamos más acostumbrados, que por ahí podemos ver ahora en un centro de entretenimiento lo que nosotros llamamos los arcades, las de disparo, flippers, las kiddies, que son las infantiles, ¿viste? Por ahí lo más sencillito, el que se mueve para un nene más chiquito. Okay. Pero él, ¿dónde sabe a dónde ir en Estados Unidos? ¿O tenía todavía el contacto de la empresa que... Él tenía un amigo con el que habían trabajado que de hecho sigue viviendo en Estados Unidos y se sigue dedicando a la industria también. Y obviamente Estados Unidos ya tenía toda una industria de esto, una industria que sigue existiendo. O sea, para que te des una idea, nosotros todos los años vamos a Orlando a ferias en donde son ferias para ir a conocer las máquinas. O sea, es un sueño, es espectacular. Pero hoy en día conocer esas ferias es más fácil por internet. Obviamente. En esa época me imagino tu abuelo mandándole un correo, Totalmente, una sí, carta sí. a Bueno, su amigo sí. que vive en Estados Unidos, te voy a visitar. Teléfono, digamos, teléfono, ¿no? O sea, lo más básico, pero sí, siempre muy... él siempre fue como una persona como muy, vamos a decirlo bien criollo, bien lanzada. Era una persona que siempre iba para adelante, cero temeroso, ni para el trabajo ni para nada. Le gustaba divertirse, porque aparte le gustaba jugar a los juegos, o sea, lo disfrutaba muchísimo. Entonces iba. De hecho, cuenta yo siempre me acuerdo que nunca me la acuerdo exacto bien, que llegué a Estados Unidos con su maletín, su portafolio, como decía él, con plata, y se va con este amigo que se llama Joe Migueles y se meten en un lugar que se ve que se equivocan de barrio y los roban y les pegan. ¿Viste? Estas cosas de antes de que, claro, que, a ver, no había GPS que te diga a qué barrio tenías que ir o no. En ese afán de por ahí de ir a conocer fábricas, siempre de buscar precios, mejorar y... No sé si le pasó en este viaje o en otro, porque no te quiero mentir, pero sé que esa anécdota está que él siempre la cuenta y Claro, nada, igual nunca nada lo frenaba, ¿no? Como que siempre para adelante. Él iba y lo que no sabía lo averiguaba, le encantaba lo que hacía. Bien, la frase el que no arriesga no gana, Total, ahí lo define. total, Perfecto. total. Bueno, entonces ahí con Joe Migueles. Con Joe Migueles. Ahí su contacto y ahí empieza a traer. Trae como un digamos, un conglomeradito de máquinas que todavía las sigue teniendo en circuito, pero le abre un poco las puertas a armar lo que fue la primer sala de entretenimiento familiar en la costa. Porque o sea, un local específico. Porque antes era él sus productos como... Que todavía por ahí no era 100% nuestro, no estaba el nombre, no estaba la marca, estaba con otro socio, por ahí que era la persona que tenía el local, y él ponía, digamos, la maquinaria y había otra persona que tenía el local que era de él, digamos. Y abre el primer local que fue en Santa Teresita, que no tiene nuestro nombre, o sea, no es Playland todavía, Playland llegó un poco después. Después de este viaje sí arma un circuito en la costa, Santa Teresita, Mar de Ajó, digamos, y después llega a Mar del Plata, ya que Mar del Plata como que era como un poco más importante.
este viaje le permite como desarrollar esto. Tener una oferta de máquinas para dar. Ahora, todo esto lo interesante es que se van instalando siempre en la costa porque en la ciudad de Buenos Aires No estaba permitido. se consideraban juegos de azar y estaba prohibido. Exactamente. Es recién en el 93 que se reglamentan las salas Claro. en Capital Federal. O sea que hasta ese momento todo era en la costa que, no sé, bueno, sí, no sé porque la verdad las habrán considerado juegos de azar porque creo que están muy lejos de serlo, o sea, pero bueno, también épocas, momentos, y bueno, eso llevaba a que, bueno, todo quedaba como concentrado en ese momento en la costa atlántica. Es que hay unas generaciones que vivían eso, ir a la costa, no solo para ir a la playa, al mar, sino para ir a los jueguitos, Sí. porque no lo tenían en la ciudad, eso es increíble. Eso es. Y ahí en 1993, hasta 1993 empieza a desarrollar en Mar del Plata. Bueno, Mar del Plata fue el lugar. Y ahí sí que abren con la marca Playland. Mira, te voy a decir que lo tengo anotado porque no quiero mentir. Exactamente, Playland lo registran. Espera, que no te quiero mentir. En el 70, más o menos para el 78, registra la marca la década Playland. De los 80. Sí, registra la marca Playland. Y la sociedad que es Playtronic, ¿no? O sea, Playland era como la marca comercial y Playtronic, que es la sociedad en sí. Y obviamente cuando llega el 93 y reglamentan Capital Federal, ahí sí, para nosotros fue como un cambio muy importante, porque le permite a él abrir el primer local importante, que es el de Cabildo y Monroe, acá en el barrio de Belgrano. ¿Cabildo y Monroe o Libertador y Monroe? Cabildo y Monroe. Cabildo y Monroe. Pensé que era el que estaba abajo, el que estaba en el shopping cerca de la cancha de River. Cabildo y Monroe, Cabildo y Monroe es el primer Playland. Mira. O sea, es el que da el puntapié, después llega Triunvirato y otras salas más en Capital Federal, pero es el que le permite como marcar algo distinto. Él siempre dijo que él quería, ya acá había empezado con esta idea de que realmente fuera un centro de entretenimiento y empieza como a modificar algunas cosas que hasta ese momento en lo que era los videojuegos no se cuidaba. Por ejemplo, prohíbe fumar adentro de la sala, que hasta ese momento, o sea, se fumaba. Sí. Pone seguridad o vigilancia a las 24 horas, porque bueno, obviamente los videojuegos era un lugar que estaban abiertos hasta tarde, locales que estaban a la calle, y por ahí llegaban determinados horarios o determinados momentos que bueno, la cosa era como un poco más complicada. Y él realmente estaba enfocado en que quería hacer de esto algo que fuera de entretenimiento familiar. O sea, que fuera, que realmente una madre pudiera entrar con un hijo y se sintiera a gusto de que el hijo estuviera jugando ahí, que estuvieras tranquilo. Festejar los cumpleaños ahí, me imagino que en esa... Eso llegó después. ¿Después? Los cumpleaños llegan después, cuando de hecho llega Playland Park, que ahí, que eso llegó en el 94. Gustavo, uno de mis tíos, empiezan a llegar los shoppings, ¿no? También, porque en realidad tiene que ver con eso. Claro, porque los 90 shoppings, más importaciones también, me imagino que hay nuevas máquinas, ya era más fácil viajar, ir a buscar nuevos juegos, innovación. Totalmente. Nosotros logramos entrar al primer shopping en el 94, que es a Buenos Aires Design, el de Recoleta. Uh-huh. Mi tío Gustavo, bueno, después de una gestión que costó mucho, porque en ese momento competíamos para entrar a los shopping, digamos, nuestras competencias tenía que ver con unas empresas brasileras que obviamente son muy fuertes en entretenimiento. O sea, Brasil de hecho tiene una industria del entretenimiento que es espectacular. O sea, tienen parques de diversiones. O sea, Brasil tiene otra población, digamos, otra cantidad de población, otro clima también. Claro. Entonces realmente tiene una industria del entretenimiento que es fuertísima, y hasta ese momento en los shoppings estaban las empresas de ellos. Claro. Y mi tío consigue ingresar a Buenos Aires Design, que en realidad para nosotros no era un shopping muy rentable, porque no fue un gran, digamos, el negocio no fue el negocio en sí, la recaudación, como quien dice, sino la posibilidad de acceder. Claro, y tener en el portafolio, ya estoy en lo un que shopping armamos para abrir en otros. Porque en Recoleta se armó un local que yo hasta el día de hoy lo recuerdo. Yo era chica y fue un sueño ese local. O sea, se hizo algo que hasta ese momento fue re innovador. La decoración del local era era mirar al techo, eran todas cartucheras, lápices gigantes, o sea, todas gigantografías colgadas en el techo. Salimos, digamos, un poco de esta idea del videojuego como algo a la calle, ¿no? Un local a la calle más oscuro, más de como de este arcade, colores, digamos, más rojo, negro, claro. No sé, y pasamos, y ahí fuimos Playland Park. Increíble. O sea, colores, apuntado a un público más infanto-juvenil, digamos,
corrimos en realidad un poco de eje al público grande por ahí en ese primer local. A mí me encantan los juegos de arcade, digamos, pero digamos, salimos un poco de este concepto de lo que era el videojuego tradicional, por ahí que era lo que conoce nuestra generación o incluso la generación un poquito más grande, esta cosa del local a la calle y ir a jugar al fichín, como le decían. Okay. Acá cambia. Bien. Siguen siendo fichas todavía, pero familiar, más colorido. Lo más parecido a Disney en lo que se puede, claro, lo que se podía replicar, otro tipo de juegos más, poniendo muchos más juegos infantiles, ¿no? O sea, donde realmente juegos infantiles. Era la época en donde las máquinas daban ticket papel. Claro, y lo canjeabas. Los canjeabas y a los chicos los ticket papel, pues yo era chica en ese momento, entonces lo recuerdo perfecto, el ticket papel era como... Nada, era como poder, lo juntabas, acumulabas para llegar a un premio determinado que querías. Era como, se creó como toda una idea alrededor de ese local nuevo, que a su vez nos permitió después el ingreso, ahí sí nos abrió la puerta al shopping de Mar del Plata, ya Mar del Plata Shopping. Perfecto. Que era los Gallegos Shopping, que fue el primer shopping, digamos, de Mar del Plata, Santa Fe, San Juan, San Luis, bueno, ahí fue como, bueno, ahí vino el país. Ahí vino el bloom. Y ahí a competir ya los brasileños, las empresas brasileñas. Se fueron, tenemos, bueno, hay competencia obviamente en la Argentina y otros, pero bueno, sí fue nuestro gran salto y nos permitió estar, bueno, hoy estamos en un montón. ¿Cuántos locales tienen hoy? Más de 30. Más en de la 30 Argentina. locales. Después hicimos Chile y Colombia, tenemos en Chile y Colombia. Wow. Eso llegó ya. A ver, nos perdimos, Juan, a todo esto, tu abuelo, sí, la empresa siguió creciendo, tu tío lo nombraste que fue el que hizo el trámite para ingresar. ¿Cuándo entra la segunda generación? Vos sos Yo soy tercera. La segunda generación siempre, mis tíos, o sea, mis dos tíos y mi mamá trabajaron siempre con mi abuelo, o sea, fueron aprendiendo el oficio, por ahí tuvieron su parte más en la adultez joven, en donde viste que siempre querés hacer algo un poco más distinto a tus papás, pero la realidad es que siempre trabajó toda la familia, trabajamos todos y están mis dos tíos, mi mamá. Nos estamos sumando las terceras generaciones ahora de a poco, mis primos que son más chicos, a medida que van terminando, al que le interesa y que tiene ganas, ¿no? Digo, no es una obligación, no. Si te gusta, pero mis tíos estuvieron siempre. ¿Y cómo fue también el proceso porque empieza a haber competencia también en las casas? Antes el único lugar donde podías ir a jugar era si ibas a Playland, por ejemplo, y después empieza a ver los videojuegos dentro de tu casa, las consolas, y empiezan a competir con eso. Es lo que le pasa un poco a las películas al cine con ver una película en tu casa. Nosotros, la verdad que siempre está, desde que yo tengo uso de razón, siempre está este fantasma de que la tecnología va a anular el entretenimiento ¿no? El entretenimiento más presencial. Uh-huh. Y la realidad es que si bien te tenés que ayornar todo el tiempo, obviamente los juegos de ahora no son los juegos de hace 10 años ni los de hace 20, empieza a haber juegos de realidad virtual, empieza a haber cosas que pueden ser súper lindas y súper interesantes, pero sin embargo también hay juegos, no sé, la mamá que sube al nene al autito que hace un movimiento, obviamente es para un nene de 3 años, ¿no? Que hace un movimiento, sigue funcionando y los chicos siguen queriendo, no sé, embocar la pelota en un aro de básquet que se mueve y tiene luces y vos decís, es súper tradicional, es un juego que estuvo siempre, o el bowlingcito, a ver cuántos palos tirás, y siguen funcionando. Obviamente hay que ayornarse, siempre estamos como... Pero no siento que... Yo particularmente no siento que para nosotros el entretenimiento como la consola, la Play, la Wii, no sé... Sea una competencia. Sea una competencia directa, claro. Siento que es algo distinto. Nosotros también estamos en shoppings. Hoy todos nuestros locales son en shoppings, o sea, no tenemos locales a la calle. Entonces también, que hoy lo veo como mamá, el centro de entretenimiento es un lugar al que vos vas al shopping por ahí a vivir toda una experiencia en el shopping, hacer varias cosas. Entonces es como todo, bueno, vamos a comprar algo, vamos a mirar algo de ropa y de paso los chicos pasan un rato por Playland y juegan y comemos algo en el patio de comidas y por ahí también vamos al cine. Claro. Es como una experiencia, es un momento, es una salida familiar, porque los papás jugamos a los juegos. O sea, yo juego. Más que él. Sí. O sea, me gusta más. Entonces, un hijo. Yo tengo un hijo. ¿De cuántos años? Tiene 6. 6 años y claro, fascinado también con los juegos. Sí, obvio, le encanta. Y ahí no hay lo usan como conejillo de indios, a ver, probar estos juegos, a ver qué tal. Yo hasta ahora lo llevaba a la feria. Este año
si me escucha me va a matar, no sé si lo puedo llevar porque pasó a primer grado y la feria es en época de clases, pero hasta el año pasado fue con mi marido, vamos todos, a mis primos también, a todos nos encanta ir a probar las máquinas, o sea, es divertido, claro, ¿no? O sí, sea, sí. es un rubro que es genial, que es divertido, la pasás bomba, te subís a todos los juegos gratis en un lugar gigante lleno de máquinas, mi nene obvio le encanta jugar, y aprovechamos y jugamos en familia, y vamos todos, vamos con los amigos, nada. Yo siento que que se armó algo que me parece que el resultado de todo el esfuerzo de todos estos años, del trabajo de mi abuelo, de mis tíos y de mi mamá también, la verdad que se armó algo que es muy lindo. Creo que tenemos lugares que son realmente súper amigables para la familia, que hay para todos los gustos. ¿No? Digo, porque hay juegos de toda índole y para todas las edades. Digo, es un lugar en donde podemos comulgar, que puede estar contento un nene de 4 o de 3 en Plaza Blanda. Tenemos las placitas, en algunos shoppings tenemos lo que es la Plaza Blanda, ¿viste? Este lugar para los nenes muy chiquititos. Sí. Entonces, digo, puede pasarla bien un nene de 3 y la pasamos bien nosotros. Increíble. Y en el medio la pueden pasar bien todas las edades, que van cambiando sus gustos de acuerdo a, bueno, a la edad que tienen. Pero hay para todo. Entonces está divertido. ¿Cómo hicieron en la pandemia? Me imagino haber sido durísimo. Sí. Un día para el otro cerrar todo. Además los shoppings fueron los últimos locales que abrieron. Y en algunas provincias fuimos literalmente el último eslabón de la cadena. San Juan creo que no sé. Creo que el mundo ya había vuelto y San Juan todavía no, por ejemplo. Fue súper difícil. Nada, la verdad que no fue la primera crisis que vivió la empresa, tuvimos la del 2001 también, ¿no? Digo, 2001 bajó mucho también el consumo. Sí, o sea, las crisis llegan sobre todo cuando vos tenés un rubro aparte que es, o sea, todo lo que es la maquinaria para nosotros es importada, no hay industria nacional de nuestras máquinas. Nuestras máquinas vienen de afuera. No hay industria de lo que hacemos. Uh-huh. Sí, digamos, hay mano de obra para arreglarla, pero todo viene del exterior. Entonces, ya de por sí es una industria que es cara porque tu materia prima, que son tus máquinas, las tenés que importar sí o sí. Okay. Las devaluaciones, todo ese... Para nosotros... crisis cambiarias los afecta... Por supuesto. De lleno. Y la última crisis, la de la pandemia, fue re difícil porque realmente, o sea... Fuimos lo que fue entretenimiento, creo que junto con turismo fuimos de los grandes perjudicados, o sea, fuimos lo que duró muchísimo tiempo. Por suerte, la verdad que somos una empresa consolidada y pudimos pagarle el sueldo nosotros tenemos más de 300 empleados en Argentina, pudimos pagarle el sueldo a todas las personas con la ayuda, con los repro, sí, que estuvieron, pero igual pudimos hacer frente a todo. No cerramos ningún local en la pandemia, o sea, no tuvimos que cerrar nada, costó, post pandemia, digamos, costó muchísimo, fue el boom, pero bueno, sí. Veníamos de mucho tiempo de estar cerrados, digamos, fue súper difícil, pero nada, creo que estamos re orgullosos de que realmente pudimos seguir con todo nuestro personal, que las personas pudieron cobrar su sueldo todo ese tiempo, que es importantísimo, porque bueno, son 300 familias que están ahí. No, y además la desesperación de no saber cuándo termina esto, cuándo se va a poder abrir. ¿No? Era una incertidumbre absoluta, y realmente iba pasando esto, que por ahí había comercios y cosas que iban abriendo y lo nuestro seguía postergado y nada. Porque además no tenían forma de poner un restaurante que, bueno, podía llevar la comida delivery, pero ustedes no tenían forma... No hay entretenimiento a domicilio, las máquinas son cosas, primero, son enormes, pesadas, costosísimas, tampoco es algo que uno, digamos, pueda... Se le alquilo a alguien, era imposible por eso. Era imposible, tampoco... Y después vuelvo a lo mismo, estamos sí o sí ubicados en shoppings, o sea que también, digamos, tu apertura depende primero de la apertura del shopping... y que después son espacios en donde obviamente las máquinas están a una cierta distancia. Fue difícil, fue difícil, pero se logró y bueno. Y ahora sigue. Y contabas que también tienen locales en Chile y en Colombia. Sí. Ese también ese proceso, ¿cómo se dio de, bueno, vayamos al exterior? Lo de Chile vino mi abuelo, de hecho tengo un viaje con mi abuelo que hicimos a Valdivia, uno de los primeros locales que hubo en el sur de Chile. Él siempre fue queriendo como crecer y se dio la oportunidad, bueno, ya en un mundo más tecnológico, en un mundo más informatizado, con otro acceso, llegaron las propuestas, mi abuelo fue a ver, hay uno de mis tíos que es el
que más, digamos, viajaba con mi abuelo, que es mi tío Gustavo. Fueron a ver, a conocer las locaciones y bueno, se animaron y nada. Y hoy hay varias sucursales, tenemos incluso en Santiago, o sea que, digo, empezamos por el sur, estamos en Santiago, después llegó Colombia, en Cali tenemos se llaman Peterland. Peterland. Así un error porque Playland está registrado. Entonces tuvimos que en Chile y en Colombia se llama Peterland. ¿Y hay también objetivos de seguir expandiéndose en la región o es complicado? Es difícil, la realidad que es difícil. Los países, todos los países de Sudamérica, hablo de Sudamérica, tienen como, por lo general tienen sus propias empresas nacionales que ya están metidas en la industria del entretenimiento, entonces la competencia es difícil, sobre todo cuando vas a otro país, ¿no? A otro país, conocer las reglas del lugar, digamos, todo lo que tiene que ver con las cuestiones económicas. Es un aprendizaje, cada vez que entras a un país nuevo tenés que aprender un montón de cosas y en el aprendizaje, bueno, cuesta, da trabajo hasta que uno se estabiliza y se acomoda. En Chile sí crecimos bastante más. En Colombia también es una cuestión de distancia, ¿no? No solo tiene que ver con una dificultad, digamos, el estar lejos dificulta la operación. Claro. Chile, bueno, para nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos nuestra encargada regional, tenemos locales en Mendoza, entonces la encargada de Mendoza mira Chile y está ahí. Claro. Colombia ya estamos hablando de que te tenés que tomar un avión y no bajas de 6-7 horas. Entonces, no es la misma dinámica. ¿Cómo se llegaron a Colombia entonces? Porque es verdad, uno empieza por ahí por Uruguay. Chile tiene más sentido porque es un país limítrofe. Porque es un país limítrofe. Pero en realidad, en este mundo informatizado, obviamente uno va conociendo la industria en todo, digamos, vas conociendo gente de la industria de todos lados. A veces han llegado propuestas de otros lados también. Se analizan, la de Colombia parecía muy interesante. La verdad que era en un lugar en Cali que no estaba explotado bien nuestra industria, entonces nos pareció que podía ser algo súper interesante y lo fue. Se armaron unos locales muy lindos, pero bueno, en este aprendizaje por ahí uno dice esto, bueno, sí, estamos lejos es un poco más complicado, igual ahí están y están divinos, pero bueno, somos conscientes de la dificultad. Chile es como, bueno, lo que decíamos antes es como más cercano, lo hace todo un poquito más fácil. Muy bien. Pero bueno. ¿Y tu abuelo Juan en algún momento soltó la empresa? Mi abuelo soltó el día que falleció, o sea, mi abuelo... Hasta último momento. A mi abuelo le afectó mucho la pandemia, o sea, ya era muy grande, desde el 30. Yo soy muy mala con las fechas, pero bueno, sí, la pandemia fue en el 2019, o sea... Él tenía 91 años. En realidad cumplió los 90 en pandemia. O sea, sí, cumplió los 90 en pandemia. De hecho, nosotros le teníamos preparado un mega festejo que no pudimos hacer porque, bueno, pasó eso. Siguió trabajando igual desde su casa. O sea, mi abuelo leía mails, mandaba mails, tenía su smartphone que lo manejaba mejor que muchas personas jóvenes. No me sorprende. Era como, nada, siempre... Él muy innovador siempre. Súper innovador, pero aparte yo siempre digo lo mismo. Yo creo que Playland para él era... Pero que mis tíos no se ofendan, era un hijo más. Sí, o sea, tenía el estatus de hijo, algo por lo que se desvivía, que para él era nada, el fruto de su esfuerzo, pero apasionado. Nunca lo vivió como algo, no sé, como algo. Viste que uno a veces se levanta de la mañana y dice, ay, hoy tengo que ir a trabajar. Bueno, no, yo creo que él se levantaba y decía, hoy tengo que ir a trabajar. Y se ponía contento. De hecho, mi abuelo a la oficina iba los sábados y domingos. No sé a qué, pero él iba igual y al taller le encantaba, obviamente siempre estuvo muy presente en lo que es el taller donde las máquinas se arreglan, porque obviamente creo que era lo que a él le gustaba, ir a los locales y le gustaba jugar. No sé, mi abuelo jugando al Tetris, yo me acuerdo cuando estaba el local de Cabildo, mi abuelo vivía ahí a unas cuadras y nos matábamos de risa porque se iba a jugar de noche después de comer al Tetris. Y con una ficha podía estar jugando 3 horas. A la velocidad a la que él jugaba el Tetris, increíble. La máquina, o sea, era algo que vos decías, wow. Lo mejor es cuando terminaba de jugar era ver los récords. A ver cómo sí. Yo estoy segura que no le... O sea, yo estoy muy segura que nunca nadie... Si alguna vez se le escribió Juan ¿viste? En las letritas que podías poner tu nombre. No, era crack y le gustaba. Y ponele, cuando ibas a las ferias... Mira, la última feria que fuimos, que ya estaba grande, fuimos a Orlando con... no sé si yo no estaba embarazada, me parece que yo fui estando embarazada. O sea, de hace Juan. 6 años más o menos. Creo que fue la última, no sé si después llegó a ir una vez más él, no me puedo acordar bien. No, creo que no, esa fue la última que fuimos con mi mamá y con él.
lo tenías que retar para que no se suba a las montañas rusas. A mi abuelo tenía Sten, marcapaso. ¿Viste? Obviamente cuando llega una edad tenés todo, o sea, todo lo que podés tener. Se subía a las montañas rusas. Te decía, no, quédate tranquilo, no pasa nada. La gente te miraba como diciendo, ¿vos lo vas a permitir? Claro. ¿Qué querés que haga? ¿Le gusta? O sea, la pasaba bomba, se jugaba todo, le encantaba sociabilizar. La gente de la industria lo quería un montón, lo admiraba un montón. Una persona como muy respetada, pero aparte muy querida, porque era muy alegre y porque era muy buena persona y muy honesto sobre todo. Entonces, nada, y la pasaba súper bien, era re divertido. Ahora, leí en algún momento que él también viajó a Japón. Porque siempre parece que está asociado con Estados Unidos, pero en Japón también había... Bueno, ahora hay toda una industria en China, en su momento en Japón. Él también fue a Japón, que siempre cuenta de su viaje que le pareció, fue como descubrir un mundo muy distinto, ¿no? O sea, los juegos también. Una cultura totalmente distinta, sí. También fue a China, de hecho, cuando volvió, que ya volvió de grande a China, que volvió un poco... No le gustaba mucho este concepto de la industria un poco... Viste que es como, no sé, no estamos acostumbrados a ver a los trabajadores por ahí en situaciones de fábricas que quedan en el interior, muy cerradas. Viste, como que volvió como un poco, o sea, congojado. No le gustó mucho como lo que vio. Sí, a nivel maquinarias, no en esta cosa tan por ahí más desde... humano, como que era distinto pero sí, de Japón. Sí, malas condiciones para la producción, bajos salarios. Total. Que por ahí hoy China está creciendo, pero bueno, sí, en los primeros años creció mucho asociado con mano de obra muy barata, en condiciones tan malas que era muy barato. Total, pero sí, ¿no? Él siempre estaba buscando, o sea, ayornarse, renovar, buscar lo último, conocer. Le gustaba igual viajar naturalmente, o sea, viajar le gustaba por el placer mismo de viajar. Entonces, sí. ¿Y a tu abuela le gustaba la industria o...? Mi abuela... Porque pobre tu abuela... Mira, mi abuela... te acompañaba. No, mi abuela muy pata, los primeros años, de hecho siempre cuenta que cuando yo me mato de risa cuando cuenta eso mi abuela, que hacía estos primeros recorridos en moto para ir a recaudar las fonolas y todo eso, que mi abuela me dice, yo iba en la motito con las dos piernas para un lado, porque usaba pollera, me dice, digo, abuela, vos ibas en moto con las dos piernas para el mismo lado, qué inconsciencia, le digo. Sí. Bueno, me dice, usábamos pollera como tubito, ¿viste? Esa larga. Sí, en 1940. Y lo acompañaba. Después, bueno, otra época, ¿no? Para la mujer también, bueno, como que mi abuela cuando fue mamá se dedicó a ser ama de casa. Igual siempre acompañó, vos hablás con mi abuela vive todavía, vos hablás con mi abuela y mi abuela sabe del negocio, conoce a un montón de personas, la conocen un montón de personas y sabe, pero siempre, digamos, su lugar fue más el de lo que tiene que ver con la empresa, más un lugar de acompañar. No, igual la paciencia, pues si tu abuela iba también sábados, domingos a trabajar, o no, por ahí la pasaba bárbara, por ahí mejor, pero no, sí, obvio, sí, no, siempre acompañó y muy pata en todo, nada, sigue siendo compañera de todos nosotros porque te pregunta, siempre quieres, hasta ahí, no los problemas, obviamente no le contamos las malas noticias porque uno a la gente grande no le quiere contar, ¿viste? No, me imagino. Siempre lo bueno, pero siempre está atenta, siempre está pendiente de todo lo que pasa. Y hoy los juegos, la innovación también con el teléfono, ya me imagino que pagas con el código QR, no con los fichines. Va llegando, o sea, nosotros tenemos todavía tarjeta, la tarjeta que vos comprás y pasás tu tarjeta de Playland. Seguramente en algún momento eso también se modifique. La tarjeta también es como algo... De fidelizar al cliente, de una manera de regalar algo, que la vamos cambiando, vamos haciendo nuevos diseños. Sí, es lindo también. Entonces, para los más chicos también es lindo tomar tu tarjeta. Es que los chicos, por ahí lo que pasa con tener un QR siento que estamos generacionalmente o por ahí estamos en un momento de tecnología en el medio. Por ejemplo, a mí me pasa, suponete, yo voy con mi nene, yo no tendría problema, suponete, de pagar con QR, pero por ahí si lo lleva el abuelo,
no sé Claro. si quiere usar el QR, quiere cargarle la tarjeta y que la maneje el nene. Como que no te quiero Sí. dar por ahí mi teléfono. Eso también. Además hace que uno no esté con el teléfono. Porque si no Totalmente. tendrías que estar con el teléfono, el QR. Acá puedes el teléfono guardarlo y La estar solo con tarjeta la resuelve y bueno, los chicos pueden también ganar sus puntos. Y es como Sigue por ahí. habiendo canje, sigue habiendo. Sí, estamos en proceso de ir buscándole vuelta de tuercas porque la verdad que los chicos ya tampoco como que ya buscan más por ahí otro tipo de premio, el de la Crane para sacar el peluche en el momento, tiene más que ver por ahí. Los chicos de ahora son más de lo inmediato, ¿no? No está esta conducta de mi generación que juntábamos tickets toda una temporada para por ahí un año después llevarte algo. Los chicos como que ahora buscan algo más inmediato. Claro. Entonces siempre también estamos intentando ayornarnos desde ese lugar. Pero la tarjeta sirve como esto de pertenencia, del lugar, de fidelizar al cliente, de dar un regalo, también algo que vos podés regalar. O yo, mamá, mi hijo va a jugar, no sé, con otra mamá y toma, le doy la tarjeta, es de él. Sí, todavía es un sistema que el cliente conoce y que gusta y que no hay, digamos, una inquietud en relación a eso. Perfecto. Así que por ahora seguramente sigamos desde ese lado. Bien, en un momento pensaba las calecitas también, es un juego que está en las plazas y nunca pasa de moda la calecita, entonces también es un entretenimiento que por más que venga tecnología, sigue siendo algo que llama la atención, que es lindo. Yo creo que con los chicos siempre uno busca tener paseos, tener actividades, no sé, a mí me pasa con el cine, ponele que la gente dice, bueno, pero ahora la plataforma, a mí me encanta ir al cine con mi hijo, o sea, siento que es un momento, una salida, que uno lo plantea desde otro lugar, que el niño, o mismo nosotros adultos, si vamos al cine, yo pues, si miro una película en mi casa, por ahí me quedo dormida. Si voy al cine la paso bomba, me compro pochoclos, que no los tengo que hacer yo, no sé, un montón de cosas. Siento, perfecto. Me parece que esta es la idea del entretenimiento, del compartir, del salir, también, yo soy psicóloga, entonces digo, de buscar un poco. Estamos en un mundo en donde la gente se va como cada vez metiendo más para adentro en la casa, ¿no? Como que estamos todos resueltos adentro de casa, todo tenemos la tecnología para ver pelis, tenemos pedidos ya que no, y está buenísimo para un montón de cosas, pero siento que por suerte, y esto aplica mucho para la Argentina, idiosincráticamente tenemos esta cosa que nos gusta sociabilizar, que somos alegres, que nos gusta pasarla bien, que nos gusta salir. Entonces siento que yo comparo con otros países que nosotros no perdemos esta idea de que nos gusta ir al video, ir al cine. Después somos hay amigueros, nos gusta juntarnos, cualquier excusa, compartir. Y con los niños, ¿no? Esto de salir. Yo escucho, llegan las vacaciones de invierno y las mamás estamos planeando qué hacemos con los chicos. Y buscamos salidas. Eso es algo bien argentino, o sea, bien idiosincrático nuestro. Y obviamente a mi industria le viene brutal porque te permite que la gente siga buscando la diversión afuera. No solo porque hay algo que en tu casa no lo podés tener, porque obviamente podés jugar a la Play, pero por ahí no es el mismo concepto de entretenimiento, sino porque nos gusta salir. Y eso está buenísimo. Cuando estudiabas psicología, ¿sabías que ibas a terminar después trabajando en la empresa familiar o no? No, la verdad que no. No. Sinceramente no. De hecho, trabajé mucho, o sea, trabajé muchísimo, o sea, siempre trabajé paralelamente en los dos lugares, pero trabajé muchísimo como psicóloga. ¿Y por qué ingresaste en el rubro familiar? Yo estoy en Playland desde que nací, o sea, desde que ibas a ese local en Recoleta. Aparte fui muy compañera de mi abuelo y yo teníamos un vínculo muy, muy particular, nos llevábamos como súper bien, yo viajé siempre me llevaba súper bien, éramos como muy compinches los dos, viajábamos juntos, nos íbamos de vacaciones, solos. O sea, hay un juego en tu nombre. Sí, él le puso floppy a la máquina, digamos, a la carcasa. Sí, teníamos como una relación, la verdad que muy especial, muy linda. Y eso hizo de que, no sé, me acuerdo de tener 5 años y de que estábamos en Mar del Plata con mi mamá y pasaba el abuelo que se iba a Necochea, ponele a, no sé, a ver el local, y yo me iba con el abuelo a Necochea y me quedaba en Necochea. Me encantaba estar con mi abuelo, o sea, entonces hay un conocimiento de la empresa. En mi familia en Navidad se habla de trabajo, o sea, sin querer, o sea, se habla de otra cosa, pero de golpe en un momento todos estamos hablando de Playland o de algo, entonces es como que estás criado ahí adentro y bueno, en una época también, yo
insisto, soy otra generación en donde por ahí no había tanta tecnología, tanto, entonces realmente uno compartía por ahí un poco más con los abuelos esto de estar, de ir, de que te llevaban, de que conocías, y disfruté los locales muchísimo, aparte, y nada, es como que bueno, llegó y nada, me gusta. Se nada. te nota contenta. Sí, que... yo lo re disfruto, trabajo con mi mamá, con la cual me llevo súper bien también y es lindo, como esa cosa familiar. Tiene, a ver, siempre digo lo mismo, no hay que ser hipócrita, tiene sus dificultades trabajar con la familia, porque bueno, obviamente somos familia, pero después tiene la parte linda de nada, de compartir todos los días con tus seres queridos y saber que uno está siguiendo el legado de algo que para el abuelo era como importantísimo y que creo que lo estamos haciendo súper bien. Qué lindo. La última, ¿cómo es emprender en Argentina? Es un desafío. Creo que Argentina es un lugar espectacular para emprender. Tuve esta charla hace poco con unos conocidos que vienen en Estados Unidos, la diferencia por ahí de emprender en otros países y emprender acá. A diferencia de lo que pensamos, no es tan difícil económicamente emprender en Argentina como en otros países, como que otros países son mucho más exigentes, como que para arrancar con algo económicamente hablando, ¿no? Tenés que partir de una base como muy fuerte para emprender. La Argentina yo creo que todavía te premia la creatividad, te premia, acá una idea innovadora te hace la diferencia. Y no sé si eso pasa en todos lados, no quiero decir que no, pero siento que es un país donde por ahí con una buena idea y pocos recursos podés lograr mucho. Que por ahí en otros lados, aunque tengas una idea buenísima, necesitas un montón de recursos. Acá todavía, si bien es difícil y económicamente tenemos como estos cambios todo el tiempo, pero que nos vuelven flexibles, ¿no? Y nos permiten también esta flexibilidad que tiene el argentino de enfrentarse todo el tiempo a todo, al cambio, nos va volviendo creativos, incluso por ahí a los que no lo somos, y una buena idea puede generar muchísimo. Obvio, hay 1000 desafíos, hay 1000 altibajos. Yo creo que calculo, nunca lo escuché jamás lo escuché decir, no, bueno, esto no funciona, nos vamos, pero imagino que internamente algún día habrá dicho, ¿quién me mandó a meter la típica? ¿Quién me mandó a meterme en todo esto? Pero se puede con esfuerzo, con constancia y mucho trabajo, ¿no? Yo siempre digo lo mismo, nosotros nos llevamos los hijos un poco menos, ya la tercera generación obviamente es un poco más fácil, el laburo fuerte ya lo hicieron, mi abuelo dedicó su vida a la empresa, o sea, no, realmente no es que tuvo suerte, viste, a veces la gente dice tuvo suerte, no, suerte no, claro. Se mató laburando, lo dio todo y más y le fue bien. Entonces, bueno, por ahí esa cosa, la de la buena idea, la de la creatividad, pero después la constancia y el trabajo me parece que nada, es clave y es necesario. Está muy bien. Bueno, muchas gracias por haber venido y que sigan los éxitos para Playland. No, muchas gracias a ustedes por invitarnos.